¿Has escuchado la frase, desayuna como un rey, almuerza como un príncipe y merienda como un mendigo? Vamos a hablar de desayuno sano. Pon mucha atención a este video porque está increíble. Empezamos. Hola, ¿cómo están? Y bienvenidos. Hoy vamos a hablar acerca del desayuno sano. El desayuno sano es el primer paso para la buena salud y el control de peso. Así que si no te has suscrito a mi canal, te quiero hacer la invitación para que te suscribas y actives la campanita para que te avisemos cada vez que subamos otro video acerca de estos temas, porque aquí hablamos solo acerca de la salud, la nutrición y el control de peso a través de buenos hábitos alimenticios. Así que suscríbete y empieza a recibir toda esta información que de seguro te va a encantar. Yo soy Edgar Ramos y tengo más de 10 años ayudando a las personas a controlar su peso y a mejorar su salud. Y hoy quiero hablarles de algo muy importante, como es el desayuno sano. Muchos médicos y científicos han encontrado que existe relación entre un mal desayuno y el sobrepeso y problemas de salud. Entonces, analicemos. En las mañanas, cuando tú te despiertas, normalmente tus células, ¿cómo están? Están secas, están sucias, están tóxicas y están hambrientas. Así nos levantamos todos, nos despertamos muchas veces con hambre, por eso tenemos que cepillarnos los dientes, porque el cuerpo ha trabajado en la reparación toda la noche. Entonces, ¿qué nos está pidiendo el cuerpo? Nos está pidiendo agua, nos está pidiendo limpiarnos de toxinas, nos está pidiendo nutrimentos y también nos está pidiendo que le demos energía. Ahora, si nosotros analizamos el desayuno, ¿qué es lo que normalmente nosotros le damos al cuerpo en el desayuno? Bueno, tenemos algunos diferentes tipos de desayuno. Entre ellos hablemos primero del desayuno abundante. Bueno, en cada país de Latinoamérica como que le ponemos un nombre diferente, pero aquí en Ecuador le llamamos calentado. Eso normalmente es que todo lo que te sobró en la cena, en la merienda, lo guardas y lo calientas en el desayuno. Entonces todos los meses lo revuelves, lo calientas y te lo comes. Entonces, si analizamos ese tipo de desayuno, primero vitaminas y minerales ya casi no hay ahí. Lo que te estás comiendo básicamente es puro carbohidrato. Y ya podríamos decir que es un carbohidrato sin nutrientes, por ende pasaría a ser un carbohidrato, prácticamente un carbohidrato simple. El siguiente tipo de desayuno, tenemos el desayuno ya más moderno. En el desayuno más moderno, quizá tú desayunas un pan con una taza de café, o quizá tú desayunas cereales con leche, o quizá en este tipo de desayuno una rodaja de pan con mermelada, ¿verdad? O hay personas que optan por galletas con un jugo, que a veces es un jugo procesado. Entonces también si analizamos este tipo de desayuno moderno, no es otra cosa que también carbohidrato, y también carbohidrato simple, que ya vamos a analizar. Y el tercer tipo de desayuno es que quizás si no tienes tiempo, porque tienes que salir corriendo al trabajo, no desayunas y te vas en ayunas, o sea, sin comer. En otras palabras, resumiendo, este tipo de desayunos normalmente son solo azúcar o carbohidrato. O sea, a nuestro cuerpo le damos de mañanita nada más que solo azúcar. Ahora, ¿qué tiene que ver que le estemos dando azúcar? Normalmente cuando desayunamos de esta forma, este carbohidrato se desdobla y se transforma en azúcar. Entonces, el azúcar en la sangre sube. Como sube más allá de los niveles que debería, entonces el páncreas rápidamente se ve obligado a liberar insulina para bajar los niveles de azúcar en la sangre. Está en que el azúcar baja nuevamente a niveles normales. Y ahí automáticamente, cuando ya está en los niveles bajos, empezamos a sentir languidez, empezamos a sentir hambre. Y nuevamente, como tenemos hambre, acudimos a algún bocadillo cercano, que también está hecho de carbohidrato simple. Y nuevamente empieza a subir la azúcar en la sangre. Y esto pues se vuelve parte de un ciclo. Entonces desayunas carbohidrato simple, se te sube el azúcar, viene la insulina, te baja el nivel de azúcar, te da hambre y nuevamente vuelves a consumir otro tipo de carbohidrato. Y el problema es que esta azúcar que se va a las células, y si no la has quemado, se convierte en grasa.
Entonces, cada vez que comes o desayunas de esta manera, realmente estás dándole grasa a tu organismo. Estás empezando a subir de peso y con ello también estás complicando tu salud. Entonces, ¿cuál es la solución? La solución es primero aprender a desayunar. ¿Qué características debe tener tu desayuno? Tu desayuno debe incluir, primero que nada, vitaminas y minerales. Y esas vitaminas y minerales normalmente los encontramos en las frutas. Asegúrate que en ese desayuno tengas una variedad de frutas. Si puedes llegar a tener frutas entre 5 a 7 colores diferentes, sería espectacular. Ya sea que te comas la fruta en jugo, te la comas en una ensalada, ¿verdad? Cualquiera de las dos formas viene siendo mejor o en su estado natural. ¿Qué más debe incluir tu desayuno? Debe incluir proteínas. Debes asegurarte que las tenga. Entonces, tenemos mucha variedad de proteínas que pueden ser huevos, pueden ser atún, puede ser yogur y toda la lista que te voy a dejar aquí que puede tener tu desayuno. ¿Qué más debe contener tu desayuno? Por supuesto que debe contener un carbohidrato porque ese es el que le va a dar energía para todo el día. Pero debes asegurarte que sea un carbohidrato saludable. Y esos son los carbohidratos integrales. Entonces puedes desayunar un pan integral, puedes desayunar avena, puedes desayunar cereal integral y asimismo una variedad que tenemos, galletitas integrales y cosas por el estilo que puede ser más recomendable como el carbohidrato. ¿Y qué más debe contener tu desayuno? Tu desayuno también debe contener grasa, pero debe ser grasa vegetal, que es grasa saludable. Entonces aquí entran, por ejemplo, los frutos secos. Entran algunas frutas como el aguacate. Entonces tú puedes hacer uso de esta variedad y tu desayuno debe ser una mezcla o una combinación de todas estas cosas que hemos hablado para que sea un desayuno sano. Ahora también existen otras maneras de desayunar rápido, porque asegurarte que tu desayuno tenga todas estas cosas que te acabo de decir muchas veces se vuelve un poco difícil, pues porque quizá no tienes tiempo, porque tienes que salir corriendo a tu trabajo. Entonces existen otros métodos ya más modernos y más rápidos de desayunar de forma nutritiva y de forma sana. Pero eso ya será tema de otro video. Pero si te gustaría conocer esa otra forma, déjame en la caja de comentarios para mandarte la información por interno y así puedas conocer nuevas formas de cómo desayunar de una forma saludable, de una forma sana y sobre todo nutritiva. Entonces, este video lo hacemos corto porque solo queremos hablarte de la importancia del desayuno. Recuerda suscribirte, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita de las notificaciones. Entonces nos vemos en el siguiente video. Que tengas una excelente tarde.